próximo domingo en Chile se va a celebrar finalmente el plebiscito para que determinar efectivamente por sí o por no si van a avanzar con el proceso de reforma de la Constitución. Es decir, se someterá a votación esta nueva redacción de la Constitución y los ciudadanos chilenos por sí o por no deberán definir si efectivamente hay o no un cambio en la Constitución. Es el segundo proceso en el periodo de gobierno de Gabriel Boric. En septiembre del año pasado también hicieron un plebiscito y la mayoría de los chilenos dijeron no a la nueva Constitución. Ahora se vota con un proyecto totalmente distinto al que fue el del año pasado, aunque las encuestas anticipan ya una mayoría de votos negativos. Claudia Hayes es analista política desde Santiago de Chile, está en contacto con nosotros. Muy buenos días, Agostina Scioli la saluda desde Argentina. Hola Agostina. Un gusto. Muchas gracias, igualmente. Bueno, a ver, ¿cómo ven el panorama? Digo, yo hacía referencia a estas encuestas que en el último tiempo, si bien se achicó esa diferencia, también juegan un rol muy importante quienes todavía están indecisos y no saben si van a votar por sí o por no. Pero en términos generales, ¿cómo ve el contexto? Las encuestas indican una superioridad del en contra, es decir, del rechazo a la nueva propuesta constitucional por alrededor de 10 puntos. Va a ser un resultado estrecho probablemente y no es descartable una sorpresa, es decir, podríamos tener una sorpresa y ganar el a favor. Sin embargo, todo indica que más bien ganaría el en contra. Va a depender un poco de lo que pase con los indecisos, que todavía son un número alto de personas. Sí. Si los indecisos mayoritariamente se inclinan por el a favor, podría aprobarse el texto, pero hasta ahora todo indica que sería rechazado. Quienes votan a favor, digamos, ¿cuáles son los beneficios y las cuestiones positivas para el país que ven en este nuevo proyecto redactado? Bueno, las personas que votan a favor piensan que la propuesta constitucional, por un lado, va a cerrar la discusión constitucional, que es algo que tiene muy cansada a la gente, claro. Y por otro lado, confían en que esta propuesta que ha sido liderada por la extrema derecha va a traer mayor seguridad pública, prosperidad, va a fortalecer a las policías, va a tener una política contra los migrantes. La verdad es que ahí hay algunos argumentos un poco engañosos porque no es realmente la Constitución la que regula políticas públicas como la migración y la seguridad pública, pero yo diría que esos son los factores que inclinan el a favor. La idea de cerrar el proceso, la idea de generar estabilidad, mayor certeza y también un voto contra el gobierno. El a favor se beneficia bastante del descontento con la clase política en general y con el gobierno. Claro. Y el gobierno es más bien del en contra y por lo tanto un voto a favor podría ser leído también como un voto de castigo a las autoridades. Claro, eso le quería consultar, digamos, ¿qué representa para el gobierno de Gabriel Boric, por ejemplo, un rechazo, así como también una aprobación de esta nueva Constitución? ¿Dónde lo deja parado? Sí, la verdad es que el gobierno no tiene mucho que ganar en ninguno de los dos escenarios, porque si se rechaza la propuesta, lo que sigue vigente es la Constitución del 80, la Constitución de Pinochet, que es, en el fondo, contra la que nació todo el movimiento estudiantil, todo el estallido social y la propuesta constitucional anterior, que fue derrotada en septiembre del 2022. Por lo tanto, la derrota del gobierno y de su sector político ya vino el año 2022, en septiembre, y hoy día lo que está en juego más bien es si se mantiene una visión, yo diría, más conservadora, que mantiene la Constitución actual, o una visión aún más de derecha que hace explícitos elementos que hoy día están implícitos en la Constitución del 80, pero que mantiene el modelo y profundiza algunos de los elementos más conservadores en términos, por ejemplo, de derechos sexuales y reproductivos, en términos de derechos sociales. Es decir, estamos entre una agenda, podríamos decir, de derecha y una agenda de ultraderecha en esta principio. ¿Cuáles son justamente aquellos temas que han generado mayor controversia y mayor discusión a la hora de la redacción de la Constitución y también a la hora de someter la votación, ¿no? Yo diría que lamentablemente no ha habido mucho debate público sobre los temas de fondo que están en juego. No hemos tenido realmente un debate constitucional sobre lo que este modelo propone en términos constitucionales. Lo que ha estado en la agenda son más bien temas que son los que le interesan más a la opinión pública, pero que no necesariamente tienen que ver con la propuesta constitucional. Y efectivamente ha causado polémica el reforzamiento de la norma contra el aborto. Se define, por ejemplo, quién es niño, se define que la vida del que está por nacer es una persona, quién está por nacer. Hay otros temas que tienen que ver, que podrían endurecer. Se establece la objeción de conciencia con rango constitucional, que podría utilizarse para no realizar abortos a nivel institucional. Todas esas normas
han puesto en cuestión el aborto en 3 causales que se aprobó en Chile recién en el año 2017. Es decir, recientemente tenemos una norma muy restrictiva que permite el aborto cuando está, por ejemplo, en riesgo la vida de la madre o cuando hay inviabilidad fetal. Y eso ha sido muy disputado. Esta Constitución fortalece las normas en ese sentido conservadora. También normas conservadoras en términos de, por ejemplo, la educación podrían limitar la capacidad de enseñar educación sexual a los niños y otras normas de ese tipo. Sí. Reduce el rol del Estado, yo diría en términos generales, la propuesta, y eso ha sido polémico. Claro. En cuanto difiere, bueno, ya ha adelantado, ¿no?, algunas cuestiones, en cuanto difiere del proyecto anterior, que también fue rechazado, digo, esto hay que decirlo, y en un marco de descontento social absoluto, aún así, el proyecto el año pasado, en septiembre, fue sometido a un plebiscito y la gran mayoría de los chilenos votaron en contra. Ahora se presenta un proyecto ya más con una impronta mucho más de derecha y hasta de ultraderecha, y también, digamos, las encuestas indicarían que se rechazaría. ¿Hay algún punto de coincidencia a pesar de las diferencias? Bueno, son diametralmente opuestas en cuanto al rol de lo público, a los derechos. Quizá lo que tienen en común ambas propuestas es que son muy extensas y muy detalladas. Ambas tienen propuestas que uno podría calificar de maximalistas. Son propuestas que establecen mucho detalle y elementos programáticos de un programa de gobierno. Y aparentemente la propuesta anterior fue rechazada justamente por eso, porque no le daba garantías a la derecha. La propuesta anterior, que era más de izquierda, no le daba a la derecha garantías de poder llevar a cabo un proyecto programático de derecha, así como esta propuesta es muy maximalista y muy detallista en una agenda muy neoliberal, podríamos decir, y no le da garantías a la izquierda. Entonces, ambas se han situado, podríamos decir, en los extremos políticos y no han representado realmente el voto más moderado, que parece ser el que tiene la mayoría de las personas en Chile. Boric tiene una baja aprobación, ¿no?, actualmente. Si tuviera que decir dónde está plantada mayoritariamente hoy la población chilena, ¿hacia la derecha o hacia la izquierda? Boric tiene alrededor de un 30%. Es difícil decir dónde está la ciudadanía en Chile. Yo creo que ese justamente ha sido el problema, leer las demandas ciudadanas. Yo creo que la ciudadanía en Chile es una ciudadanía, por ejemplo, en términos valóricos, que está en contra del aborto libre, pero que está a favor del aborto en 3 causales, en casi un 80%. Claro. Que está en contra de, por ejemplo, propuestas que quieran derribar el capitalismo o cambiar completamente de modelo económico, pero a favor de mayor protección social, de mejorar las pensiones. Entonces, yo creo que tenemos un electorado que no quiere cambios radicales, pero sí quiere mayor protección social en temas como salud, pensiones, educación, porque tenemos un sistema económico que está muy basado en el endeudamiento privado, y yo creo que ahí sí hay una demanda transversal por ampliar los derechos sociales. Si me permite, quisiera sacarla, aunque sea una pregunta del tema del plebiscito, y preguntarle, ya que estamos hablando de izquierda y derecha, ¿cómo cree que impactará en Chile el triunfo de Javier Milei, de este outsider que se ha convertido en nuestro nuevo presidente? Bueno, ha sido muy celebrado por la extrema derecha, que en Chile va al alza. Tenemos este partido nuevo, el Partido Republicano, que nació recién en el año 2019, al mismo tiempo del estallido social. Quizás uno podría pensar que es una especie de reacción al estallido social y a una agenda más de izquierda que emanó de los movimientos sociales. Y claro, ese sector tiene redes internacionales, tiene redes en Perú, en Argentina, y este triunfo de Milei, por cierto, que les da esperanzas de generar una ola, digamos, de extrema derecha en América Latina. Ya estuvo el gobierno de Bolsonaro, que fue muy influyente, y sin duda que hay vinculación entre sus agendas, que son muy neoliberales y al mismo tiempo muy conservadoras en temas, por ejemplo, de género, de derechos de las minorías sexuales. Sí, ¿y cómo han vivido la presencia del presidente Boric en la asunción de Javier Milei, que ha sido uno de los primeros mandatarios en confirmar su asistencia, e inclusive, bueno, desde presidencia aclaraban que a pesar de las diferencias, y lo remarcaban, prevalece una cuestión diplomática, ¿no?, y protocolar, y que consecuentemente, tal como sucedió, Gabriel Boric iba a acudir a la asunción de Javier Milei? ¿Cómo lo ha tratado allí la prensa? Bueno, Chile y Argentina tienen una relación es muy importante la relación entre Chile y Argentina. Tenemos la frontera más larga con Argentina. Casi todo el cono sur está cruzado por nuestra frontera Chile-Argentina, por la cordillera de los Andes. Y por lo tanto el presidente Boric en el fondo puso por delante la visión de estadista y concurrió al cambio de mando en Argentina, a pesar de que Milei lo había insultado de manera bastante impresionante, yo diría, durante su campaña. Le ha dicho cosas bien horrorosas del presidente chileno. Yo creo que en general ha sido bien recibido en Chile que el presidente haya
el fondo dejado de lado lo personal y haya concurrido como jefe de un Estado que tiene una relación muy importante con Argentina y que quiere mantener esa relación. Bien, muchas gracias por estos minutos, por esta comunicación con nosotros. No, muchas gracias, un gusto. Hasta luego, igualmente.